soy Alba Imhoff, soy licenciada en Biodiversidad, trabajo en la Facultad de Humanidades y Ciencias y en el Programa Ambiente y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral. Hace bastante tiempo que quería hacer esta nota y bueno, había una dificultad. La señora es mi esposa, pero eso no impide que podamos conversar, que podamos charlar con una de las personas que realmente más conoce de educación ambiental aquí en Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe y alrededores. Así que, Alba, muchísimas gracias por aceptar el convite, bueno, y por conversar, no solo conmigo, sino con toda la gente, de este tema de la educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental y qué es lo que ha venido pasando en este último tiempo referido a la educación ambiental? Sí, la educación ambiental tiene que ver con la capacitación de estudiantes, pero también de todos los ciudadanos, de todos nosotros, en cuestiones ambientales para, digamos, lograr un futuro mejor. Es un objetivo realmente muy grande. Lo que pasó en pandemia es que muchas personas empezaron a reflexionar sobre las cuestiones ambientales. Estar en tu casa, estar sentado mirando por la ventana, empezar a ver que aparecían más pájaros en la ciudad que normalmente no se veían, ver lo que pasaba en nuestra laguna Setúbal con la sequía, la inundación, hizo que todos prestaran un poco más de atención a las cuestiones ambientales. Y la educación ambiental también tiene mucho que ver con eso, a enseñarnos a mirar qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que está bien, qué es lo que no está mal, qué es lo que podemos colaborar separando los residuos en nuestra casa, todo eso tiene que ver. Pero no había una normativa nacional que se refiriera a este tema. Es así que durante la pandemia, más al final de la pandemia, en junio del año pasado, se aprueba la Ley de Educación Ambiental Integral en la República Argentina. Siempre me gusta decir que no es lo único que pasó en pandemia en cuestiones ambientales, ocurrieron varias cosas. Una es esa ley, la otra es la Ley Yolanda, que tiene que ver ya no con la capacitación de las personas comunes, sino de los funcionarios, de todos aquellos que tienen que tomar decisiones sobre cuestiones ambientales. Eso también se aprobó en pandemia. Y también se aprobó el Tratado de Escazú, que es un tratado internacional similar a otros que hay en Europa, que tiene que ver con el derecho de las poblaciones a recibir información y a participar de la toma de decisiones cuando algún proyecto, una obra o cualquier cosa tiene que ver con cuestiones ambientales. El de Escazú tiene una escala regional, a diferencia de las convenciones internacionales. Sí, es para América Latina. Exactamente. ¿Todos los países de la región ya lo están implementando? No, la verdad que la aprobación de este tratado fue complicada porque creo que lo propuso Chile, después Bachelet se fue, entonces hubo ahí cuestiones políticas. Finalmente se aprobó con, creo que, 12 países que ratificaron. Cuando 12 de los países que habían participado de este tratado en su momento lo ratifican, entra en vigencia. Entonces todos tenemos que permitir que las personas puedan opinar sobre cuestiones ambientales. Eso es en el plano de Latinoamérica. La Ley de Educación Ambiental es nacional, o sea que tiene que ver con lo que ocurre en todo el territorio de la provincia y también va a ser complicada en su aplicación porque tiene en parte al Ministerio de Ambiente de la Nación y en parte al Ministerio de Educación, porque la educación ambiental es transversal. Acá en la Universidad Nacional del Litoral tenemos el orgullo de hace más de 10 años haber creado la Cátedra de Educación Ambiental y haberla hecho no solo para nuestros profesorados en biología, licenciaturas en biodiversidad, sino para todos los estudiantes. O sea, es una cátedra lectiva que puede ser tomada por aquel que estudia historia, el que estudia biología, pero también el que estudia filosofía y letras, que de hecho participan activamente en esta asignatura. Bien, hay un tema del que te he escuchado hablar muchas veces. Hay un término para definirlo, pero me gustaría que lo digas vos. Es esto de generar miedo a partir de una fuerte reflexión con respecto al tema de la ecología. Educar en términos de conservación con el miedo. ¿Cómo se llama esto y por qué está tan contraindicado? Sí, en realidad son formas de, como en psicología hay escuelas, en psiquiatría hay escuelas, también en docencia hay escuelas. Yo en realidad soy, digamos, de la escuela que observa lo que pasa, que trata de cambiar la realidad, que critica, pero que en general no trata de asustar a los demás. Sobel, que era un pedagogo norteamericano, él definió esto como la ecofobia. O sea, tratar de enseñarle a los niños que la naturaleza está en peligro, mostrándole incendios forestales, animales que mueren, mensajes lo que se llama ecofóbicos, realmente crean los niños como cerrarse al tema y no es lo que hay que hacer. Yo siempre digo que a los niños hay que enseñarles primero esto que tenemos alrededor en la reserva, lo verde, el amor por los animales, el amor por la naturaleza, y cuando en cierta manera eso se consolidó, recién
trabajar el tema de qué podemos hacer con los problemas, porque si uno asusta de entrada a los niños con la cuestión ecológica, terminan en cierta manera aislándose y después no comprometiéndose con la conservación en última instancia de la naturaleza. A nivel, saliendo un poco del ámbito universitario, ¿cómo ves el tema de la educación ambiental a nivel escuelas? En la provincia de Santa Fe, que supongo que es el área a la que más conozco. Sí, en realidad cada provincia, por más que haya una ley nacional, va a tener la posibilidad un poco de diseñar sus planes y todo lo demás. Pero la ley es bastante amplia, de hecho las universidades trabajamos, explícitamente la ley habla de la ENSUBA, que es la Estrategia Nacional de la Sustentabilidad en Universidades, pero también habla de 3 tipos de educación ambiental. Educación ambiental formal, que es esto que estamos hablando, la escuela, el programa, la universidad, sus programas, sus actividades organizadas. Habla de la educación ambiental no formal, que es aquella que podemos realizar en la reserva, un domingo, un taller que realizan muchas ONG también, como la Asociación Biológica de Santa Fe, un montón que tenemos en la zona. Y después está también hacer un poco de foco en la educación ambiental informal, o sea, lo que tiene que ver con los medios de comunicación. También qué tipo de información se les brinda a las personas y la importancia que eso tiene, porque también termina formándolos en cuestiones ambientales. Obviamente las escuelas son como las principales receptoras, apuntamos siempre a los niños y a veces dejamos de lado a los adultos, pero yo, por lo menos de mi parte, considero que es fundamental trabajar con los estudiantes universitarios que van a ser futuros padres, o sea, padres de futuros niños, con las autoridades a través de este mecanismo nuevo que se nos ha dado, que es la Ley Yolanda, y, digamos, con toda la comunidad. Entonces, tenemos que apuntar, va a ser complejo porque hay que trabajar los programas para que la educación ambiental sea transversal. A veces la profe, no sé, de música te dice, ¿cómo hago yo para integrar? No es que va a haber una materia de educación ambiental, sino que toda la currícula tiene que estar impregnada de cuestiones ambientales y eso es fundamental porque vivimos en el ambiente. Alba, muchísimas gracias. Un lujo.